Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con el live. Y bueno, esto es habilidad matemática. Y vamos a resolver un par de preguntas de habilidad matemática, específicamente del subtema de razonamiento matemático. Entonces, bueno, el primer problema que vamos a resolver es el que dice que una llave llenó un octavo de un tinaco en 45 minutos. Si ayer estaba vacío el tinaco y se empezó a llenar a las 7 horas, ¿hasta qué hora se llenó completamente? Y los incisos nos dan diferentes horas a las que se habrá terminado de llenar. El inciso A dice que a las 10, el inciso B a las 11, el inciso C a la 1, el inciso D a las 12:15 horas. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este problema y vamos a usar varias cosas, sobre todo fracciones. Y bueno, entonces lo vamos a realizar de poco a poco para que a todos nos quede muy claro. Si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, ahí escríbanlo en el chat y los estaré leyendo. Si quieren que repita algo, también lo puedo hacer. Entonces esto es para que todos entendamos súper bien cómo resolver el problema y pues que no haya dudas. Entonces tranquilos si todavía hay dudas sobre fracciones, sobre conversiones de horas, no se preocupen, lo vamos a ir haciendo poco a poco aquí. Dice que se va a empezar a llenar a las 7 horas, o sea, a las 7 de la mañana. Creo que esa era tu pregunta, o no sé si era como otra pregunta de a qué hora empezarán, Alex. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para poder resolver esto? Pues podemos hacer como una figurilla para ver a qué se refiere con un octavo de un tinaco. Lo habíamos platicado un poquito en las clases, que qué era esto de las fracciones y sobre todo las fracciones de un entero. Entonces yo les decía, pueden ver las fracciones como cuando están comiendo pizza y entonces cada rebanada representa el numerador y el denominador cuántas rebanadas hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen una pizza y lo dividen entre 8 y toman una rebanada de pizza, eso es un octavo. O sea, una rebanada de las 8 rebanadas en las que se dividió la pizza completa. Entonces, haciendo ese mismo similitud, podemos hacer eso mismo con lo del tinaco. Voy a dibujar aquí el tinaco. Y lo voy a dividir entre 8. Entonces recuerden que las fracciones, el denominador es el número entre el que se divide el total. Entonces, esto se va a dividir nuestra pieza completa. O sea, nuestra piscina, perdón, nuestro tinaco completo lo vamos a dividir entre 8. Entonces aquí ahí, lo dividimos primero en la mitad.
Y después, bueno, esa mitad la vamos a dividir entre otras 4 partes para que sea 8. Entonces ahí está la mitad. Un poquito más exacto, ahí está. Y luego lo dividimos en otros 4. Aquí hay uno, aquí otro. Ahí está. Ahí. Entonces lo dividimos entre 8 partes. ¿Ok? Entonces dice que una llave llenó 1/8 de un tinaco en 45 minutos. Entonces, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No son 8 partes en las que dividimos el total. Entonces, si solamente llenó 1/8 del tinaco, entonces solo tomamos como un pedacito, como cuando tomamos un pedacito de un chocolate, así igual. Entonces tomamos 1/8. Entonces, digamos que este es nuestro, tomamos este. Entonces, eso que coloreé, eso es 1/8. Dice, hola, ¿tiene mucho que comenzó? No, acabo de comenzar. Ahorita si quieren, repito lo último. Y, esta, y este en vivo es para poder estudiar la materia de habilidad matemática y es para ingreso a la preparatoria, ingreso a nivel superior para el Comipems. Sí, sí, sí. Entonces es para prepa y no se preocupen, acabo de empezar. Lo único que he hecho es el dibujito. La pregunta es la que está ahí, la de una llave llena 1/8 de un tinaco en 45 minutos. Entonces el tinaco es un total. Entonces cuando tenemos un total y tenemos fracciones, el denominador, o sea, el numerito que va abajo de la línea, es el número de pedazos en el que se divide el total. Entonces un tinaco, que es lo que está aquí azul, se divide entre 8. Entonces lo dividimos entre 8 pedazos. Y tomamos uno de esos pedazos. Entonces es 1/8. ¿Ok? Entonces esto representa 1/8. Y 1/8, ¿en cuánto tiempo eh, lo está llenando? Lo está llenando en 45 minutos. Y luego dice, si ayer estaba vacío, o sea, no, ya es ese cuadrito que, bueno, ese cuadrito, y dice que se empezó a llenar desde que estaba vacío a las 7 de la mañana. Y dice a qué hora se llenó completamente. Entonces, si tardó 45 minutos, lo voy a escribir aquí. Si tardó para poder llenar 1/8, tardó 45 minutos. ¿Cuánto va a tardar para llenar el completo? ¿Cuánto es el completo? Pues 8/8, porque 8 entre 8 serían los 8 pedacitos del total. Y además, si dividimos 8 entre 8, nos da 1. ¿Ok? Entonces, 1/8, un pedacito de esto, del tinaco, lo hacen 45 minutos. Entonces, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si son 8 pedacitos, ¿cuánto tiempo le va a tomar llenar esos 8 pedacitos? Justo, ¿quién es? Es Code, L Code. Dice, pues
45 por 8, ya que cada octavo es 45 y ya lo divides entre 60 para ver las horas. Exactamente. No, 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 nada de violencia. Está muy bien tu razonamiento. Si un octavo tarda 45 minutos, pues entonces no queremos llenar solamente un octavo, queremos que se llene completo. Entonces, si este pedacito lo hacen 45 y nosotros queremos llenar todos los pedacitos, entonces son 45 minutos de este, 45 minutos de este, 45. Entonces, cada pedacito se va a tardar 45 minutos. Entonces, lo voy a escribir aquí. Entonces este va a tardar 45 minutos. También nada más voy a poner 45, pero ya saben ustedes que son minutos. 45, este también va a tomar 45, 45, 45, 45, ¿no? Cada pedacito va a tardar 45 minutos. Entonces podemos sumar 45 más 45 más 45 o podemos hacerlo más fácil y multiplicar 45 por 8. Entonces aquí voy a escribir 45 por 8, porque son los 8 espacios que vamos a llenar. Entonces, ¿cuánto es 45 por 8? Entonces multiplicamos 45 por 8 y eso nos da 360. Entonces va a tardar 360 minutos en llenarse todo el tinaco. 360 minutos. Pero eso no nos preguntan cuántos minutos le va a tomar llenar el tinaco. La pregunta es qué hora va a terminar. Entonces, un dato muy importante que tenemos que recordar es cuántos minutos tiene una hora. Entonces, pues todos hemos usado un reloj. Ya sabemos que una hora son 60 minutos. ¿Ok? Una hora son 60 minutos. Exactamente. Muy bien. Ok. Muy bien. Caro, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos 360 minutos. Entonces vamos a usar la muy conocida regla de 3. Entonces, si nosotros tenemos los minutos, lo vamos a escribir esos minutos en la columna donde dice minutos. O sea, lo vamos a poner abajito de este lado. ¿Y qué nos dice la regla de 3? Que multipliquemos en diagonal. ¿Y cuánto es 360 por 1? Pues 360 por 1 son 360. Y esos 360 lo dividimos entre el número que sobró. Entonces dividimos 360 entre 60. Y recuerden que cuando lo tenemos así, 360 va adentro de la casita y 60 va afuera. Entonces, ¿cuánto es 360 entre 60? Exactamente, es 6. Porque 60 por 6, 360. Entonces, esa división, igual, háganla, 360 entre 60, nos queda 6. Entonces, ese resultado va debajo ya de aquí de las horas. Entonces, 360 minutos son 6 horas. Entonces, esto es igual a 6 horas. Va a tardar 6 horas en llenarse el tinaco completo. Entonces, si dice que comenzó a las 7 de la mañana y se va a tardar 6 horas en llenarse el tinaco, ¿a qué hora se va a llenar completamente el tinaco?
Exactamente, hay que sumarlo desde las 7. Entonces son 7 de la mañana más 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde. Bueno, podemos poner 1 de la tarde o 11, 12, 13 horas. Entonces el inciso correcto para esta pregunta es el inciso C. Entonces, a las 13 horas, que es la 1 de la tarde, se va a terminar de llenar el tinaco. Entonces, ¿qué les parece este? Muy bien, Caro, muy bien, April y Diana y Hyper. Sí, 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 muy bien, es el inciso C. Entonces, vean que este es un problema pues bastante completo, ¿no? Tenemos fracciones, tenemos regla de tres y tenemos conversiones de horas. Son tres temas en una sola pregunta. Eso es lo que le llamo como preguntas completas, porque son varios temas en uno solo. ¿Ok? Pero son temas chiquitos. El primer tema, pues, es esto de las fracciones. ¿Qué es un octavo de tinaco? Ah, pues cuando tengan una fracción, el denominador, esto que dibujé de azul, es la cantidad de pedazos que van a dividir la piscina o la pizza o el pastel o lo que sea que les digan. Entonces, eso divídanlo entre este número, entre el denominador. Entonces, aquí nosotros teníamos nuestro tinaco, lo dividimos entre 8 y dice que cada pedacito, cada un octavo, se tarda 45. Entonces, pues si esto se va a tardar 45 minutos, este también se va a tardar 45. Este también, este también, este también, este también, este también. Entonces, si cada pedacito se va a tardar 45 minutos, pues sumamos 45 más 45, pero sabemos que son 8 pedazos, entonces hacemos la multiplicación directa. 45 por 8 son 360 minutos que se va a tardar en llenar. Pero como lo vamos a querer en horas, pues hacemos esta conversión de la regla de 3. Solamente que sí es muy importante recordar, ok, una hora son 60 minutos. Y lo que yo tengo, también la regla de 3 depende qué datos tenemos. Aquí los datos que nos dieron fueron que tenemos 360 minutos. Por eso se puso del lado derecho, porque creo que ustedes ya han visto reglas de 3 donde los ponen del lado izquierdo. Pero ¿de qué depende de dónde lo pongamos? Pues si nos están diciendo minutos, lo voy a poner debajo de los minutos. Y la regla de 3 es eso, multiplico en diagonal y divido entre el número que sobró. Entonces por eso dividí entre este que me sobró. Entonces 360 por 1, pues 360. Y 360 entre 60, que se escribe así, y ya como ustedes lo conocen, aquí sí se hace la división. Entonces ya nos quedó que si una hora son 60 minutos, entonces 6 horas son 360 minutos. Entonces, si empezó desde las 7 de la mañana a llenarse y tardó 6 horas en llenarse, entonces es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas. Y así es como llegamos al inciso correcto. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este problema? ¿Muy enredado, fácil, más o menos? Entonces, ¿todo bien? Y no se preocupen si todavía no queda muy claro lo de la regla de 3. Vamos a ver más problemitas con la regla de 3 y al final se volverán unos buenazos porque es muy útil. La regla de 3 es útil en la vida, o sea, en general.
hasta incluso estudiantes de medicina utilizan la regla de tres, entonces es algo que sí es muy, muy importante que recuerden. Alguien dice, ¿cómo podemos saber en las multiplicaciones, saber rápidamente sin necesidad de hacer operaciones? O sea, tú dices como multiplicar sin escribir. Uy, eso está muy complicado. Bueno, no es complicado. O sea, por ejemplo, tú puedes saber que 8 por 5 son 40 porque te sabes la tabla del 8, ¿no? Entonces para ti es algo muy sencillo. También, pero por ejemplo, si a un niño le dices 12 por 10 es 120, te va a decir, pues, ¿cómo sabes eso, no? ¿A poco te sabes la tabla del 12? Y no, es algo que como has hecho algunas veces en algún momento de tu vida, pues ya lo recuerdas. Em, y pues para todas estas operaciones, así como las tablas se las espero, saben de memoria, em, también hay unas operaciones que por cosas de la vida las repites tanto que te las vas aprendiendo, ¿ok? Pero sí, si tú quieres aprender a hacer operaciones como muy rápido, pues tienes que practicar bastante. Pero, o sea, si no te salen las operaciones tan rápido, pues no, obviamente lo malo del examen es que sí hay un tiempo limitado, pero es mejor que lo escribas en papel la operación y lo hagas con calma a que lo intentes hacer rápido porque igual y tu razonamiento es correcto, pero te quisiste saltar las operaciones en papel y hubo un error ahí muy sencillo. Entonces sí, obviamente lo ideal es como hacerlo rápido, pero es mejor hacerlo bien, hacerlo escrito. Si no te sientes muy segura del resultado, pues mejor escribirlo y hacerlo paso a pasito. Obviamente intentar no como prolongarnos en estas operaciones. ¿Queda exacto 360, o sea, 60 por 6? Sí, 60 por 6 es 360. Porque si, por ejemplo, si hubiera sido 6 entre 36, 6 por 6, 36, ¿no? Aquí nada más se agrega un cero por ahí, pero sí es una división exacta. Es el examen del Comipems. Ah, ok, estrellitas. Pero, o sea, si quieres, pon como una parte de tu pregunta y abajito otra parte y lo intentaré leer. ¿Ok? Sí, sí, sí. Dice sin necesidad, o sea, dices como sin necesidad de poner puntos. Y mira, si quieres, escribo aquí por qué es 6 la división, porque si multiplicamos, lo voy a escribir aquí para que quede claro por qué esta división. O sea, esto de aquí es así porque si multiplicamos 60 por 6, 6 por 0, 0. Y 6 por 6, 36. Por eso es exacto. ¿Ok? Entonces no hay necesidad de poner punto decimal. Muy bien. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Si es que no haya otro comentario respecto a este. Ok, muy bien. Entonces vamos con el siguiente.
Y este problema, lo que tienen estos problemas de habilidad matemática es que hay muchas maneras de poder resolverlo, ¿ok? Entonces ya depende de cómo ustedes lo consideran la mejor manera para resolverlo y de las herramientas que se acuerden para poder resolverlo. Entonces, por ejemplo, esta pregunta dice, Manuel es mayor que María, Juan es mayor que Ana, María es menor que Juan y Ana es menor que María. ¿Cuál de los incisos presenta el orden en que nacieron? ¿Ok? Entonces ustedes dicen, no, son muchas personas, no tengo idea. Entonces por eso les digo que este tipo de problemas depende mucho de cómo a ustedes les gusta solucionar. Igual y por ejemplo pueden imaginarse a Manuel, María, Ana y Juan, o pueden ahí hacer dibujitos de personitas, porque sé que hay personas muy visuales, hay personas que no necesitan dibujos, entonces todos tenemos tipos de aprendizajes diferentes. Yo les voy a explicar la manera en la que yo creo que sería una buena. Entonces, primero, Manuel, lo voy a escribir aquí abajito. Manuel, que es una de estas personitas. Entonces, Manuel dice que Manuel es más grande que María. Entonces, no sé si ustedes conozcan estos simbolitos. Ok, y hay unas personitas que así muy rápidamente encontraron la respuesta. Excelente. Voy a explicarlo desde como esta parte lógica, pero sí. Entonces, Manuel es más grande que María. Este signo de aquí lo voy a poner acá arriba para que lo recuerden. Este simbolito significa mayor que. Y si está del otro lado, es menor que. ¿Ok? Entonces, Manuel es mayor que María. María vamos a ponerlo de moradito. ¿Ok? Estos simbolitos siempre son muy útiles y ayudan mucho en varias cosas. Y recuerdo que alguien en algún video que vi de educación decía que podían recordar esto como que los, los, los animales, ¿cómo eran? Ah, no. Las cosas grandes o lo más grande le dispara a lo más pequeño, como si fuera una punta de una flecha. Entonces, lo más grande le dispara a lo más pequeño. Entonces, es una muy bonita manera de verlo. Bueno, la otra es que Juan es más grande que Ana. Entonces, Juan es más grande, entonces apunta con esta flecha al más pequeño, que es Ana. Y dice después que María es menor que Juan. Entonces escribo María. María es menor. Entonces, como es menor, usamos la otra orientación de estas flechitas. María es menor que Juan.
Juan lo puse en verde. Pero ¿qué pasa con esto? De que María es menor que Juan. Pues entonces, como se invirtió la dirección de la flechita, pues entonces como que nos podría confundir, ¿no? Entonces, decir que María es más pequeña que Juan es lo mismo que decir que Juan es más grande que María, ¿no? Es lo mismo, solamente que lo anotamos diferente. Juan es más grande que María. Entonces, ¿sí se entiende que si yo digo María es menor que Juan, es lo mismo que decir que Juan es más grande que María? Hola, la materia es habilidad matemática. Es para el examen de Competenz. Estamos viendo habilidad matemática, razonamiento matemático. ¿Ok? Entonces, bueno, María es menor a Juan y es lo mismo que decir que Juan es más grande que María. Y por último, sé que ustedes dicen, ya es la D, pero es para que vean de dónde viene eso. Y entonces después tenemos que Ana es menor que María. Ana es menor que María. Y lo mismo que vimos antes. Si Ana es menor que María, es lo mismo que decir que María es más grande que Ana. Es más grande que Ana. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, vamos a ver el hecho de que, ¿qué pasa con Manuel? Más bien, primero vamos a ver qué pasa con María. Pues Manuel es más grande que María. Pero ¿qué otra cosa es cierta? Que Juan es más grande que María. O sea, Manuel es más grande que María, pero también Juan es más grande que María. Entonces, si una persona es más grande que otra, es porque nació antes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, su mamá de ustedes es más grande que ustedes porque nació antes. Entonces, si Manuel y Juan son más grandes que María, pues entonces nacieron antes. Entonces, en la pregunta que nos dice cuáles de los incisos presentan el orden que nacieron, pues las personas más grandes nacieron antes. Entonces, Juan y Manuel tienen que haber nacido antes de María. ¿Y qué pasa con el inciso A? ¿Puede ser el inciso A? Ay, ¿puede ser el inciso A? Pues no, porque en el inciso A primero está María y luego está Juan y después está Manuel. Entonces no tiene sentido porque Juan y Manuel son más grandes que María. Entonces ese inciso es incorrecto. ¿Ok? Por esto de acá. Déjenme ver los comentarios. Okay. Y luego el inciso B dice, bueno, ¿cuál otra no puede ser? Tampoco puede ser el inciso C, porque en el inciso C Manuel nació antes que María y pues eso tampoco puede ser. Perdón, Juan nació después que María y tampoco puede ser porque Juan es más grande que María, entonces tuvo que haber nacido antes.
Entonces, ese inciso tampoco es correcto. Entonces, estaríamos entre el inciso B y muchos de ustedes ya escribieron que es el inciso D. Entonces, estaríamos entre esos dos, porque en el inciso B y en el inciso D, Juan y Manuel nacieron antes que María. Y ahora, ¿cuál sería como el conflicto? Pues saber cuál va primero. ¿Primero va Ana o primero va María? Pero ¿qué tenemos aquí? Que María es más grande que Ana. Entonces, si María es más grande que Ana, debió nacer antes. Entonces, el inciso correcto, y ya sé que muchos de ustedes lo hicieron perfectamente bien, el inciso correcto es el inciso D. Entonces, muchas felicidades. Ahora les digo quién lo escribió correctamente. Porque bueno, Manuel y Juan no sabemos quién es más grande que quién, porque nunca lo explican, pero ambos son más grandes que María. Y luego, primero, como María es más grande, pues nació antes que Ana. ¿Ok? Entonces, muy bien, Diana, muy bien, perdón, muy bien, Carlo, y Caro también, y Sophie, y Abri. Muy bien, lo hicieron muy bien. Entonces, aunque no sé cómo cuál fue la lógica que siguieron, pero pues esta es otra lógica que igual y dicen, en este problema me parece innecesaria tanta explicación, pero esto del sentido de qué es mayor que y menor que, no solamente ayuda en este problema, ¿ok? También esta lógica, de hecho esto de mayor que y menor que se usa un montón en programación. Entonces, si alguna vez en el futuro les gustaría algo de programación, pues está padre empezarlo desde ahorita, ¿no? Entonces son herramientas muy padres que puede que les sirvan o puede que así como ya tienen ahí unas herramientas que les permitieron llegar al resultado, pues siempre es bueno tener más herramientas para poder resolver otros problemas en el futuro. Pero excelente, muy bien. Entonces el inciso correcto es el inciso D. No sé si alguien tiene alguna duda. Em, Sí, hay otro compañero que él explica mate, es Miguel, y yo les estoy explicando habilidad matemática. Muy bien, entonces, dudas, comentarios. ¿Todo excelente? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta la resolvieron muy rápido y muy fácil. Felicidades. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Y la pregunta dice, Pedro tiene 200 monedas, le da una cuarta parte a su hermano, de las que le sobran le da un tercio a su primo y de las que le sobran le da la mitad a su amigo. El resto las guarda para él. ¿Qué fracción del número original de las monedas se queda Pedro? Entonces, el inciso A es un cuarto, el inciso B es un tercio, el inciso C es un octavo y el inciso D es la mitad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían primero? Les sirve bastante el problema que resolvimos al principio, en el que
¿qué era lo que hacíamos cuando tenemos esto de un cuarto, un tercio, que al final son fracciones? ¿Qué es lo primero que se les ocurriría hacer? Sí, ojalá todos tuviéramos un amigo, o primo, o hermano, Pedro, que nos dé algunas de sus monedas. Entonces, vamos a, vamos a imaginarlo. Para esto de las fracciones es muy, bueno, ayuda bastante poder hacerlo visual. Entonces vamos a imaginarlos las monedas como si fuera un gran cuadro. Así como la piscina, vamos a dibujar. em, entonces supongamos que tenemos todas nuestras monedas y las ponemos en nuestra cama. Ahí las ponemos todas. Y dice que esas 200 monedas le da una cuarta parte a su hermano. Entonces, vamos a dividir esto entre 4. Supongan que ahí lo tenían en la mesa, todas las monedas. Imaginemos que nosotros somos Pedros y somos muy caritativos y damos dinero a todo el mundo. Entonces lo ponemos ahí en una mesa, todas las monedas. Y entonces, como vamos a darle un cuarto, entonces cada cuarto, ¿cuántas monedas pondrían? O sea, si tienen todas las monedas regadas en la mesa y dividen entre 4 la mesa, ¿cuántas monedas van a poner en cada espacio que tenemos ahí? Exactamente. En cada espacio vamos a poner 50 monedas, porque si tenemos 200 monedas, vamos a decir 200 monedas. Entonces, en este espacio, pues en cada espacio, recuerden que esto de un cuarto, una cuarta parte, si tenemos una cuarta parte de 200 monedas, es dividir ese 200 entre 4. Y 200 entre 4 son 50. Entonces aquí vamos a tener 50 monedas. Aquí vamos a tener otras 50 monedas. Aquí otras 50 monedas. Y aquí otras 50 monedas. ¿Ok? Entonces él le da una cuarta parte a su hermano. Entonces voy a colorear esta partecita, que es la que él... Ay, bueno, no está tan derecho, pero... Ahí tenemos las 50 monedas que Pedro le da a su hermano. ¿Ok? Entonces, una cuarta parte son 50 monedas. ¿Sí queda claro eso? Ok. Entonces, sigamos. Alguien ya dice que es la A. Vamos a ver si es correcto. Entonces, déjalo un poquito más pequeño para que quepa. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues le da a otra persona. Entonces, dice que después de que le da una cuarta parte a su hermano, de las que le sobran, si ya dio una cuarta parte, ¿cuántas van a sobrarle? O sea, aquí dice que de las que le sobran, o sea, antes tenías 200, pero como le dio una cuarta parte a su hermano, esta es la cuarta parte. Entonces, de lo que le sobra, pues ahora le sobran 150 pesos. Bueno, monedas, 150 monedas.
sea, esto y esto es lo que les sobra. Dice que de las que les sobra, les da un tercio a su primo. Pero veamos que justo, pues ya no tenemos que hacer ninguna división ni algo ahí raro, porque ese dinero que le sobró, esos 150 monedas que le sobraron, ya están dibujadas como 3 pedazos, ¿ok? Entonces, esos 150 ya están divididos entre 3. Entonces, si dice que le da un tercio, a su primo, ¿cuánto le está dando? Pues si ya tengo 1, 2, 3, 3 pedacitos y solamente le va a dar un tercio, pues entonces solamente le va a dar este pedacito de acá. Entonces, ese es el un tercio de lo que le sobró, no del total, pero sí es un tercio de lo que le sobró. Exactamente, Manu. Al rato van a dar la historia. Ese era el plan que después sería historia, pero parece que lo cambiaron y me parece que ya no se podrá historia más tarde. Sí, porque este de habilidad matemática va a terminar a las 7:40. A ver, esperen. Sí, ya me confirmaron que sí hay historia. Les pregunto a qué hora, porque según yo estaba a otra de... a las 7:40, justo. Después de que termine habilidad matemática, va a continuar historia. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, sí queda claro por qué 50 pesos, bueno, 50 monedas es justo un tercio, porque le dio un cuarto a su hermano. Luego quedaron 150. Esos 150 lo dividimos entre 3, entonces pues son 50. Y bueno, sigamos con la siguiente parte y dice que de las que le sobran, entonces ¿cuánto le sobra? Si ya dio unos 50 a su hermano, 50 a su primo, pues ahora solamente le queda estos 50 y estos 50 de acá, ¿no? Le quedan 100 pesos. Bueno, 100 monedas. Y dice que le va a dar la mitad a su amigo. Entonces, si le queda 100 monedas y le va a dar la mitad a su amigo, pues entonces va a dar otros 50. Lo voy a poner con otro color para que quede claro. Entonces, de lo que nos sobraba, que eran 100, le va a dar 50 a su amigo. Entonces, esto es la mitad de lo que sobraba. Entonces, la pregunta es, dice que el resto los guarda para él. O sea, esto es lo que le quedó al caritativo Pedro. Esto de acá. 50 monedas fue lo único que le quedó. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué fracción del número original de las monedas se quedó Pedro? Si Pedro se quedó con esto, esas 50 monedas, ¿cuánto representa del total? Recuerden que el total eran 200. ¿Cuánto representa esos 50? Exactamente. Muy bien, Manu. Ese pedazo, pues si se dan cuenta, es un cuarto de la cantidad original. Entonces, esto de acá es un cuarto.
Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso A. ¿Ok? Entonces, este problema la verdad es que es muy tramposo. Es para que ustedes se compliquen y digan, no, pues no sé cuál es la cuarta parte de la... O sea, hay muchas fracciones y no son las fracciones del mismo total. Cada vez van cambiando, ¿no? Porque primero la cuarta parte de 200, pues son 50 monedas. Pero luego dice que de las que le sobran, vamos a tomar un tercio. Entonces, de las que le sobraron fueron 150. Si va a tomar un tercio, entonces son 150 entre 3, son 50. Y luego dice que de las que le sobran, le va a dar la mitad a su amigo. Y la mitad, bueno, si le habían quedado 100 monedas, la mitad de 100 es 50. Entonces, aunque son fracciones diferentes de un total diferente, al final le dio 50 a su hermano, 50 a su primo y 50 a su amigo. Entonces, lo que le quedó fueron los últimos 50 y que representaban 50 monedas en un total, bueno, en nuestro total, un cuarto. ¿Ok? Entonces, ese es el inciso correcto. Si todos quisiéramos, muy bien, muy bien, Evelyn, es el inciso A. Yo, yo también, X Karma, yo también quisiera tener un amigo como Pedro. Sí, un corrido que también debería haber corridos que expliquen matemáticas. Alguien dice como si podría explicar de nuevo. Sí, voy a dar un repaso para que igual los que se hayan perdido en algún paso también me pueden decir que no comprendieron. La pregunta dice, Pedro tiene 200 monedas, entonces imaginamos que esas 200 monedas las tenemos en una mesa para hacerlo visual y dice que le da una cuarta parte a su hermano. Entonces, si tú tienes 200 monedas en una mesa y lo vas a dividir para darle una cuarta parte a tu hermano, pues ¿qué tienes que hacer? Esas 200 monedas las divides entre 4. Entonces, cada pedacito le pones 50 monedas, como está en el dibujo. 50, 50, 50, 50. Entonces, cada pedacito es un cuarto. Es como cuando van a comprar queso y dicen, me dan un cuarto de queso, pues lo dividen entre 4 y te dan un corte, no te van a dar todo completo. Entonces, una cuarta parte se la da a su hermano. Entonces, le da 50 monedas a su hermano. Y luego dice que de las que le sobran, le da un tercio a su primo. ¿Cuántos? Si eran 200 al principio y le da 50 a su hermano, entonces sobraron 150. Esas 150 le va a dar un tercio a su primo. Entonces son 150 entre 3. 150 entre 3 es 50. Entonces le va a dar otros 50 a su primo. Luego, entonces, si ya le dio 50 a su hermano, 50 a su primo, le sobran 100. Y dice que de las que le sobra, le da la mitad a su amigo. Si le habían quedado 100 y le da la mitad a su amigo, pues entonces, ¿con cuántas monedas se quedó Pedro? Solamente con 50. Y 50 monedas, ¿cuánto representa de nuestro total? Pues un cuarto. ¿Ok? Entonces, por eso. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver otro problemita igual de habilidad. Entonces, este problema dice, un alumno puede transcribir 3 tareas. Sí, mi vecino está gritando un poquito. Dice,
Un alumno puede transcribir 3 tareas en 2 horas. ¿Qué tiempo se tarda en transcribir 5 tareas del mismo número de cuartillas? Entonces, para esto vamos a usar la regla de 3. Entonces, piénsenlo un momento. ¿Cómo escribirían una regla de 3 teniendo estos datos? Entonces, pues vamos a escribir las tareas de un lado de las columnas y las horas del otro lado de las columnas. Entonces son, si escriben, si, si escribe 3 tareas, ay, 3 tareas en 2 horas, entonces las tareas de una columna, las horas del lado derecho. Entonces dice, ¿qué tiempo se tardará en transcribir 5 tareas? Entonces, 5 tareas, ¿de qué lado van? ¿En del lado izquierdo o del lado derecho? Sí, suena muy sospechoso lo de transcribir tareas. Si lo queremos ver de una forma muy eh, eh, correcta, tal vez escribió sus tareas en sucio y ya las está escribiendo en limpio en su tablet para tenerlo de forma digital. No, no quiero pensar que hace algo indebido con las tareas, como ya saben. Entonces vamos a pensar que las está transcribiendo porque las había escrito en sucio y las va a transcribir de forma limpia, ¿no? Entonces, las 5 tareas las vamos a escribir del lado izquierdo. Y entonces, ¿qué es lo que dice la regla de 3? Que multipliques en diagonal. Entonces, 5 por 2, 10. Y ese número, ese 10, se divide entre entre lo que es, entre el número que sobró. Entonces es 10 entre 3. ¿Cuánto es 10 entre 3? Pues sería 3, sobra 1, agregamos un 0, ponemos un punto, ponemos un 3, también es 3, sobra 1, y entonces es como de esas divisiones infinitas, bueno, periódicas, entonces es 3.3 periódico, y entonces para escribir 5 tareas se va a tardar 3.3. Sí, muy bien, Manu, April y Alice. Entonces sí, se va a tardar 3.3333 horas. Y entonces, bueno, aquí ya podremos saber cuál es el inciso correcto, ¿no? No puede ser el inciso A porque no son 3 horas exactas. El B es muy posible porque son 3 horas y algo. Y el C no puede ser porque son 4 horas y el D tampoco puede ser. Para ver exactamente cuáles, cuántos minutos, les digo, hasta aquí bien podemos responder por descarte. Y recuerden que lo que se tiene que intentar hacer es que ser muy rápidos en el examen porque pues son varias preguntas y el tiempo es limitado. Entonces, como que mi recomendación es como si ya llegan hasta ahí, pues ya la siguiente. Entonces, solamente para ser un poco quisquillosos con cuánto exactamente,
Y me parece que no nos da tan exacto. Vamos a hacerlo. Entonces tendríamos que, voy a borrar esto. Convertir. Bueno, ya las 3 horas ya están. Entonces, ¿qué nos faltaría saber? ¿Cuánto es 0.3 horas, no? ¿A cuántos minutos equivale eso? El examen me parece que dura 3 horas. Okay. Entonces, si son 128 preguntas, pues sí tienes más o menos 2 minutos cada pregunta. O menos, poco menos de 2 minutos. Por eso se tiene que ser un poco rápido. Entonces, si una hora son 60 minutos, entonces, si yo tengo 0.3 horas, ¿cuántos equivale? Entonces, aquí nada más lo voy a hacer rápido. Ustedes hagan las operaciones. Entonces es 0.3 por 60. Eso nos da, bueno, es que es 0.333. Si quieren vamos a usar 3 decimales para que sea un poquito más exacto. Entonces 0.333 por 60 nos da 19.98 y eso lo dividimos entre 1. Y bueno, cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces 0.333 son aproximadamente pues 19.98 minutos. Entonces, ¿es correcto que sea el inciso B? No, no, no. Bueno, sí que pueden hacer cualquier cosa, pero intenten el examen con mi PEMS y ya igual pueden estar en la prepa y hacerse streamers si es lo que ustedes desean. Pero bueno, si su objetivo es entrar a la preparatoria, SSH o Boca o cualquier que ustedes elijan, pues tienen que intentarlo. Y ya si después quieren hacer otras cosas, también hágalas. Bueno, entonces 3.3 horas son 3 horas y 20 minutos. No da exactamente los 20 minutos porque no podemos hacer el 0.3333333, ¿ok? Pero esa es una buena aproximación. Siempre que tengan estos números periódicos, utilicen al menos 3 cifras, como aquí. Muy bien, entonces no sé si tengan alguna duda. Les digo, este fue un problema de regla de 3, que la regla de 3 es muy importante. Y con que hagan esto de que, ok, ¿qué datos tengo? Ah, pues que 3 tareas las hace en 2 horas. ¿Qué tiempo tardará en transcribir 5 tareas? Ah, pues las tareas va en la columna de las tareas, porque quiero saber las horas. Entonces multiplico en diagonal 5 por 2, 10 y divido entre el número que me sobró. Entonces, bueno, ya borré la división, pero hacen la división y aquí nos salió 3.3 horas. Y pues ya aquí, hasta aquí les digo que está perfecto que lo terminen y empiecen a descartar. Entonces aquí ya vimos qué es esto. Y ya esto de acá nada más es como la comprobación de que sí son 3 horas y 20 minutos. Sí, justo, por lógica. ¿Ok? Por eso es habilidad matemática, porque es, obviamente, es
es parte de estas herramientas que les estoy explicando, como regla de tres, cómo ver una fracción, pero sobre todo es lógica, ¿ok? Yo he visto muchas personas que no saben regla de tres, pero pueden intuir cómo se hace y hacen unos procedimientos muy extraños, pero llegan al resultado. Pero bueno, es mejor tener la herramienta como directa, pero igual les digo, hay personas que incluso en exámenes que inventan fórmulas muy precisas para hacerlos bajo presión. Pero mejor ustedes tengan estas herramientas que les va a servir siempre. Pero también para vender cualquier cosa también hay que saber matemáticas. ¿Ok? Entonces, dice, igual en el examen dan ese tipo de preguntas. Se contesta el resultado más aproximado. Pues sí, les digo, nos tardamos como otro poquito más y aparte no tiene sentido que nos tardáramos más porque les digo, pues si ya podemos aproximarlo, decir, pues 3 horas 20 minutos. Si hubiera sido 3.5 horas, pues serían 3 horas y media. ¿Y cuánto es media hora? 30 minutos. Y como es 3.3, sabemos que es menos que media hora. Entonces sí tiene sentido que sean 20 minutos. Y ya ven, es lógica, es razonar un poquito. No solamente pues, porque esto es como el procedimiento estricto, pero también podemos ser intuitivos, como esto de que, ok, 3.3 horas. Si hubiera sido 3.5 horas, hubieran sido 3 horas 30 minutos, porque punto 5, la mitad de una hora. Pero es como es 3.3, entonces tiene que ser menos que media hora. Entonces, por eso tiene sentido que sea 20 minutos. Y alguien dice, también tenemos que entregar las operaciones que hacemos. No. Tiene mucho tiempo que yo hice el examen, pero según yo no, solamente o sea, siempre ha sido así, de que solamente dan su hoja de respuestas. Porque, bueno, a los del examen no les importa cómo llegan a los resultados, mientras que el inciso sea correcto. Y aparte, pues las maquinitas que leen los resultados, pues no van a ver procedimiento, solamente quieren el resultado. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, déjenlo, coloco más en medio. Y este es de videojuegos, igual y pues pueden ustedes resolverlo súper fácil. O puede que no. Entonces vamos a ver. La pregunta dice, el precio de un videojuego, incluyendo el 16% de impuestos, es de 3.500. ¿Cuál es el precio del videojuego sin el impuesto? ¿Ok? Entonces aquí, tema importante, ¿cuál es? Los porcentajes. Entonces, bueno, los porcentajes los podemos ver como fracciones. Eso es lo primero y muy importante para poder entender los porcentajes, que son fracciones. Entonces, ¿qué significa 16%? Entonces, si yo tengo el 16%, ¿esto cómo se representa en fracción? ¿Alguien lo recuerda? Sí, muy bien. Bueno, RR-Joshua dice 16 de cada 100.
Entonces, en fracción es 16 entre 100. Y entonces, si se puede ver en fracción, también se puede ver en decimal. Entonces, ¿cuánto es 16 entre 100? Entonces escribimos 16 adentro y 100 afuera. Voy a escribir con otro colorcito. Entonces, ¿cuánto es 16 entre 100? 6.25. No, si hacemos el 16 entre 100, pues 16 entre 100 no alcanza, ¿no? Entonces escribimos 0 y luego agregamos un punto. Y después de agregar un punto, agregamos un 0. ¿Y cuánto es 160 entre 100? Pues entonces 160 entre 100 toca de 1 y sobran 60. Entonces agrego otro 0. Y 100 entre 600 son 6. Y pues ya no sobra nada. Entonces 16 entre 100 es 0.16. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a una tienda de electrónica o cualquier tienda departamental y ven que tiene 16% de descuento, van a tomar el precio de lo que quieren comprar y lo van a multiplicar por 0.16. Y así van a saber de cuánto es el descuento. No cuánto van a pagar, sino de cuánto es el descuento. ¿Ok? El caso más sencillo, si hay una blusa de 100 pesos y tiene un descuento de 16%, entonces, bueno, ya saben que son 16 pesos, pero podrían bien multiplicar 0.16 por 100 y ya les da 16 pesos. Pero ese es como el caso más sencillo. ¿Qué tal si la blusa no cuesta 100 pesos? Si cuesta 150. Entonces, toman esos 150 y lo multiplican por 0.16. Y entonces 150 por 0.16 son 24. Entonces, una blusa de 150 pesos que tiene el 16% de descuento significa que tiene un descuento de 24 pesos. ¿Ok? Entonces, este es el sentido de los porcentajes. Este problema es un poco más complicado porque no nos está diciendo cuál es el 16% de 3.500. Ah, pues hacen eso, ¿no? 0.16 por 3.500 y ya te da. No. Aquí el problema es más elaborado. Dice que el precio de un videojuego, incluyendo el impuesto, es de 3.500. ¿Cuál sería el precio del videojuego sin impuesto? Entonces aquí les voy a dar como un truco o un procedimiento para que puedan resolver este tipo de problemas que sí son del tipo que viene en el examen. ¿Ok? Entonces, como estamos buscando un precio, la pregunta es, ¿cuál es el precio? Entonces, como nos están preguntando el precio, ese es la incógnita. Entonces, el videojuego tiene un precio. Vamos a llamarle a ese precio X. Ok, alguien ya dice 2.940. Ahorita vamos a ver porque no está ese inciso, pero ahorita veo. Entonces, el precio del videojuego va a ser X.
porque es una incógnita que no conozco. Entonces, el videojuego vale X, no sé cuánto es. 2000, 3000, alguien dice 2940, pero es un precio que no conocemos y por eso le ponemos la variable X. Y dice que ese precio del videojuego, aquí dice, el precio del videojuego con el 16% nos va a dar 3500. Entonces, si yo ya tengo el precio del videojuego X más el impuesto, ¿cuánto es el impuesto? El 16%. ¿Cuál es el 16% de un algo? Es la forma decimal multiplicado por el precio de lo que estoy comprando. ¿Y qué estoy comprando? Pues el videojuego. Entonces, esto de aquí es el impuesto. Este de acá es el precio del videojuego. Y bueno, el impuesto depende también del precio del videojuego. Pero, ¿por qué lo multiplicamos por 0.16? Porque es para encontrar el 16% del impuesto. 16% es 0.16 por el precio del videojuego. Y entonces, cuando yo sumo el precio del videojuego más el impuesto, de esa suma, me va a dar los 3500. ¿Ok? Entonces, esta es la parte más importante porque estamos planteando una ecuación. Y este planteamiento de ecuación les va a servir mucho porque luego viene que de una televisión, de un refrigerador, de cualquier cosa. Entonces, igual, por ejemplo, si compran sus papás unos vuelos y no saben cuánto les cobraron de impuesto, ustedes pueden decir, yo puedo sacarlo. ¿Ok? Entonces, es algo útil, no es algo que no van a volver a usar. De hecho, es algo como que se utiliza un buen. De hecho, también creo que les dije en clase, ¿no? ¿Qué tal si van a comer con sus amigos y quieren saber cuánto se va a pagar de propina? Entonces, lo que ustedes lleguen a consumir en un restaurante, digamos que van con sus amigos, pues sería esto, lo que compraron, lo que comieron. Y la mesera les dice, pero yo quiero el 16% de propina. Ok. Entonces es 0.16 multiplicado por lo que consumieron de comida. Y así ya van a encontrar cuánto le tienen que dar bueno, cuánto tienen que pagar en total, incluida la propina. ¿Ok? Entonces, ahora, esto es una ecuación y hay que resolverla. X más 0.16 por X igual a 3500. Entonces, eso es igual esperen, ¿cuánto es esto de acá? ¿Cuánto es X más 0.16 de X? Es como si yo les dijera, tengo una naranja más 0.16 de otra naranja. ¿Cuánto sería en total? O sea, tengo una naranja completa más 0.16 de otra naranja. Pues sería 1 más 0.16. Lo voy a escribir por acá. 1
más 0.16 y esto multiplicado por x. ¿Ok? De hecho, esto es una factorización. ¿Ok? Puedo poner a la x, de hecho, también al principio. Entonces, porque x por 1, x. A eso le sumo más x por 0.16. Y x por 0.16, pues 0.16x. Entonces voy a hacer esto más pequeño para que me quepa lo siguiente. Entonces nos queda la ecuación. Esto es igual a 3500. Entonces es x. ¿Y cuánto es 1 más 0.16? Lo que les decía hace rato. Pues 1 más 0.16 es 1.16. Esto es igual a 3500. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? El valor de x, o sea, el valor del precio del videojuego. Y entonces, este 1.16 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, x va a ser igual, más a la derecha, x es igual a 3500 entre 1.16. Entonces, ahí igual, hacen la división, 3500 entre 1.16. Entre 1.16 y eso nos da 3017.24